Bien, entramos ya en la segunda parte con otra persona joven. Aquí abundan los jóvenes, los menos jóvenes, Salvador y servidor. De resto está la nueva ola, pero no por eso perdemos nuestro espíritu de juventud, tanto Salvador Freixedo como un servidor. Pues otro joven, pero el hecho de ser joven no quiere decir que haya aprovechado muy bien el tiempo. Podríamos hablar de nuestro siguiente ponente como el hombre fuerte en la parte de Andalucía, donde investiga a nivel personal, haciendo caminos y no haciendo esa ufología de salón que ya conocemos desgraciadamente, aunque no tiene mayor importancia. Nuestro ponente nos va a hablar de un tema que puede abarcar a todos esos seres extraños que a veces podemos definir extraterrestres, de otras dimensiones, también, ¿por qué no?, los espíritus, los fantasmas, también pueden ser los gnomos y las hadas también, ¿por qué no?, que me parece un mundo maravilloso. En definitiva, los duendecillos, los diablejos, en fin, todos esos seres parafísicos que nuestro ponente él define como una visión holística de los misterios. Podría ser algo así como un intento de ordenar, dando explicación o teoría a la aparición de estos seres parafísicos. Recibamos pues con un aplauso de bienvenida, si ustedes así lo quieren, a Rafael Casares. Yo creo que sí. Bienvenido. Arriba, Rafael. Bueno, ante todo, quisiera pediros de nuevo un fuerte aplauso. Ahora vamos a hablar de estado alterno o alternativo acrecentado de conciencia. Para entrar dentro de estos estados alternos o alternativos de conciencia hay que tener una disposición interior diferente a la normal, a la como veníamos dispuestos a afrontar. Por eso os pido otro fuerte aplauso, por favor. Lo dedico a todos vosotros. Amigos, muy buenas noches. En los instantes que nos vamos a reunir aquí, vamos a intentar hablar de temas bastante peliagudos. Un viaje por los misterios de nuestro mundo y de otros mundos, si fuese posible. Al final de esta conferencia, en la mesa redonda podremos tratar algunos de los temillas que puedan quedar desilvanados ahora mismo. Es decir, que es urgente enriquecer nuestras concepciones hasta más allá de los espacios inimaginables. Puesto que nuestra invención es casi ilimitada, intentemos rellenarla con los datos y evidencias más cercanos que les podamos proporcionar. ¿Qué prodigio mayor que observar lo que conocemos? Las cosas pequeñas que aparentemente insignificantes nos proporcionan ideas que nos ayudan a comprender las grandiosas. La inmensidad de la naturaleza puede concebirse en el espacio de un átomo. Si acumulamos datos y más datos sobre lo que existe, eso no quiere decir que estemos más cerca de resolver los enigmas planteados. Lo que importa es el procesamiento que se realice de esta información y la integración de la globalidad de los mismos. Esta es la esencia holística a la que el hombre, creo, debe aspirar. La ciencia positivista y neopositivista ha ido acumulando y acumula todavía inmensas montañas de datos, evidencias e hipótesis, pero no ha sabido integrarlas armónicamente. Se podría hacer un símil sobre unas pilas de cientos de millones de papeles, todos repletos de información, pero una información desorganizada. Cada papel hablaría de algo distinto al anterior y posterior, y además serían informes incompletos.
que para que fuesen útiles deberían complementarse con otros. Sin embargo, estos otros pueden estar a miles o centenares de miles de papeles de distancia o incluso encontrarse en otro montón. El resultado sería algo muy próximo al caos. Las referencias serían vagas e insuficientes para completar casi nada. Amigos míos, así es la ciencia de hoy. Y también la del pasado. Y es la que nos quieren vender ahora mismo con el marchamo de 100% científico. Me gustaría ver qué diapositiva tenemos. Esta es la ciencia que cierra hoy en día las puertas a la investigación de los misterios y los enigmas, que por su metodología actual no pueden ni quieren en muchas ocasiones explicar. Siguiendo con el símil del montón casi infinito de papeles, algo que sería sin duda del agrado de Borges, imaginemos esa misma cantidad de información que contienen esos montones, ordenada, clasificada por temas, por cronología, por orden alfabético, como queramos, y además procesada por un superordenador, integrada, globalizada, como en un continuo armónico. Esta sería la visión holística del universo que ambicionan los hombres que intentan cambiar de paradigma científico. Y a esta integración me voy a tener en la conferencia. Y naturalmente voy a dar datos parciales, pues no tengo la posibilidad de contrastarlos empíricamente. Voy a especular y fantasear, puesto que no tengo otros instrumentos a mi alcance. Y seguro que me voy a equivocar muchas veces. Es natural. Y además no pasa nada. Si se equivoca un investigador de misterio, se le tacha enseguida de embaucador y se cuestiona no solo el caso de ese momento que estuviese investigando, sino todos los fenómenos anómalos en general. El que todo el mundo se equivoca nos lo demuestran diariamente los científicos. Deben saber que la mayoría de las teorías irrebatiblemente científicas, las antiguas y también las de hace unos pocos años, eran parcial o completamente erróneas. Conjeturas que nos suministraron como irrebatibles la evolución de las especies, el universo estático, la inexistencia de la mente y de la conciencia por parte de los conductistas, la edad de la humanidad, la imposibilidad de una velocidad mayor que la luz, no son ya indiscutibles. Y aquí no ha pasado nada. O sea, los científicos se están equivocando constantemente. De hecho, la ciencia es una base continuo de falsificación o falseamiento de una verdad sobre otra y no pasa nada. Ahora nos equivocamos nosotros y se arma la de San Quintín. Alguien, no recuerdo ahora quién, decía que la poesía era superior a la ciencia en el sentido de que nadie leía libros viejos de ciencia, pero sí se leían, y bastante agrado, libros viejos de poesía. La poesía, el arte, la filosofía, la belleza, las ideas, los sentimientos, son entidades, querámoslos o no, nulamente científicas, pero sin ellas no podríamos decir que somos seres humanos. A mi juicio, el hombre está muy por encima, en esencia, de su facultad de raciocinio, pero no obstante, en nuestro estado actual de evolución es la razón una herramienta que no es completamente imprescindible para intentar arañar los secretos del universo. Es más, nos es completamente vital para no caer en los abismos que acompañan en el camino, las honduras de la ilusión de Maya, como dirían los Vedantas, y que yo entiendo es la entrada a la enajenación. La locura de muchos que con su falta de lógica que conlleva ser simple, conciben es creer que todo lo que se proyecte en su mente es cierto. Así lo demuestra la proliferación de supersticiones y mitos modernos. La razón, la ciencia, en su paradigma superior, el cual intentamos todos los que aquí presentes más o menos establecer, es como una tabla de salvación frente al todo vale de los ilusos. Sin embargo, es posible que en el fondo estén en su vislumbre más cerca de lo que ellos mismos suponen y nosotros podamos querer suponer. El hombre es el ser vivo que puede adoptar, según Schiller, una conducta ascética frente a la vida. El hombre es el animal
que necesita romper con los límites de su ser y ahora. Es el ser que sabe que sabe. Por favor, ¿pueden mostrarme? Es el ser que sabe, lo que nos hace ser tan especiales. Y si bien nos carga con una gran responsabilidad a nivel cósmico, vivimos en un macroscópico ser, la Tierra. Con él estamos unidos para lo bueno y para lo malo, la salud y la enfermedad. Es como si fuésemos animales que evolucionan encima de otro animal. En nuestras manos está en ser animales cooperantes o ser alimañas parásitas. Estamos viendo una imagen que tomé en el zoo de la piel de un elefante. Sin embargo, es muy similar a cómo podemos ver desde un avión la corteza terrestre con sus ríos, con sus montes. Es curioso, una semejanza solo. Otra. En las representaciones alegóricas de todos los tiempos se aprecia como el hombre superior para conquistar sus más altas cotas como ser que sabe, debe dominar y triunfar sobre ese otro ser que es el que simboliza nuestra arcaica y bestial imagen, la que nos ata a la realidad más sensorial, más material. El modelo de comportamiento de este hombre superior, por una parte, está en el segmento interno sobrehumano de la dualidad que existe en el hombre, cuerpo y espíritu, materia y energía, luz y tinieblas. Por otra, es posible que, tal como indican las tradiciones orales y escritas, que la mayoría de los pueblos tienen, hay una interacción del hombre con otras criaturas inteligentes o entes, en principio ajenos a él, pero con un grado de desarrollo posiblemente mejor. Podemos llamarlas como queramos: ángeles, dioses, demonios, jinns, elfos, tebas, asuras, espíritus desencarnados, habitantes del interior de la tierra, elementales, maestros ascendidos, egregores, arquetipos, manús, campos mórficos, energía inteligente, seres de otras dimensiones, extraterrestres, etcétera, etcétera. Estos nombres nada significan y seguramente algunos con distintas denominaciones son de la misma naturaleza y otros, bajo un nombre unitario, son de una índole totalmente distinta. Con toda seguridad, la mayoría de la existencia de estos seres hipotéticos son producto de una labor del pensamiento simbólico del hombre primitivo y actual, que proyecta sus miedos, ilusiones y esperanzas antropomorfizándolos en forma de mitos. Pero, naturalmente, queda un sedimento de referencia antigua y de incidentes actuales sobre estos seres que no pueden ser explicados de ninguna forma, quedándose, por el momento, su origen como una incógnita que intentaremos solventar. Algunos de estos sedimentos los podemos analizar a raíz de los contactos que a través de los mitos y de la historia los humanos han tenido o han querido tener con ellos. Varios autores han llamado nuestra atención sobre la enorme semejanza entre las relaciones de los humanos y los desconocidos en las actuales y en las antiguas culturas. Según qué educación o civilización sea la que recibe la conexión, así los diferentes pueblos lo han visto de una manera u otra, aunque siempre parecen tener una característica de fondo básicamente iguales. Son de una apariencia humanoide, generalmente más bajitos que nosotros, pero no dejan de haber también algunos gigantes. Existen seres de comportamiento para nosotros positivo o no ingerente, vamos a llamarlos los buenos, y otros de comportamiento negativo e interventor, que podremos llamar, para calificarlos y entendernos, los malos. Aunque esa parece ser una distinción subjetiva que desde nuestro punto de vista es exclusivo. No podemos saber si para ellos también ellos mismos son malos o buenos. La verdad es que los entes de ambas naturalezas intentan comunicarse e interaccionarse con los humanos, o por lo menos con ciertos humanos, que para ellos reúnen requisitos indispensables que nosotros por ahora ignoramos. Los mensajes que suelen dar los tipos de seres más comunes
no son en su mayoría demasiado coherentes, adoptándose al conocimiento del perceptor de la sociedad en que está inscrito. Las referencias que suelen dar en muchas ocasiones son falsas o repletas de incongruencia, pero las personas sinceras que le ha sucedido este enlace los cree siempre a pie juntillas, intentando luego propagar diligentemente esta enseñanza entre el mayor número posible de sus conciudadanos. Algunos tipos de entidades, al parecer a nuestros ojos más avanzadas, no suelen intervenir en nuestra sociedad, aunque si lo hacen es para guiar a otros seres escogidos o elegidos a realizar una meta de cambio social o religioso drástico, como los mensajes de cierto tipo de los que se llaman extraterrestres, o ángeles, o devas. Advirtamos como en la interpretación artística de Gustavo Doré, que creo que es lo que debería de aparecer ahora, en la Divina Comedia, un título de lo más sugerente, se aprecian en los ángeles del paraíso una semejanza entre la forma y la de los extraterrestres buenos, e incluso de la forma y movimiento de lo que nosotros denominamos naves. Aparece lo que se llama la hélice, el círculo, la corona de energía. En la ilustración, que era la anterior, ¿se podría ir hacia atrás? ¿La otra? Esa es. En la ilustración podemos observar una representación intuitiva sobre las semejanzas que pueden existir entre un clásico duende, que estaría a la derecha, por lo menos mía, y un moderno extraterrestre macrocéfalo a la izquierda. Ahí se puede observar un tipo cabezón con un capirote y atrás una seta. Y en el lado contrario, un enano cabezón, en vez de un capirote, pues lleva una antena, pero también puede llevar un casco. Y en vez de una seta de atrás, pues un platillo volante que echa un rayo de luz. Es una interpretación artística, pero que puede dar algún tipo de indicación. ¿Podría ver la ilustración, por favor? Pero podríamos hacer otras similares con hermosos ángeles y bellos extraterrestres, como ese, Astor Será, con íncubos y visitantes de dormitorio, con los carros de los dioses y los ovnis, con las apariciones marianas, por favor, con las apariciones marianas y las visiones de las hadas, con los gnomos y con los extraterrestres. Otra. Los mitos no han muerto, de hecho no pueden morir. El sustrato más inconsciente del hombre los crea y los transforma siempre lo está haciendo. Los nuevos, se dice que el hombre es mitopoyético, creador de mitos. Los nuevos mitos solo difieren de los antiguos en su vertiente tecnológica, puesto que las cosas que intentan comunicarnos son las mismas desde hace quizá 1 millón de años. Se sabe que existen relaciones parapsicológicas entre los seres extraños y las personas que mantienen algún tipo de alianza con ellos. Los fantasmas pueden ser vistos por las personas, o por unas personas sí y por otras no, igual que ocurre pues con los ovnis, con los duendes, con la mayoría de los seres parafísicos. Tienen unas constantes vitales que son muy semejantes entre sí, lo cual nos lleva a preguntarnos si son realmente en el fondo seres distintos o realmente existen o no existen, o quizás sea simplemente un inmenso teatro. Y si es un inmenso teatro, ¿qué es lo que hay del fondo? ¿Y por qué lo están haciendo? Y si lo están haciendo, ¿desde cuándo? Parece ser que lo están haciendo por lo menos desde que el hombre es hombre. Vamos a ver qué diapositiva tenemos ahora. Estamos intentando hacer un paralelismo entre todos los tipos de seres parafísicos que nosotros hemos intentado diferenciar con nombres completamente distintos y hacerlos uno, ponerle nombre,
porque hasta que no se le pone nombre a algo, no se le puede conocer. Hay que ponerle una intención, un nombre. Una vez puesto el nombre, ya podemos analizar, podemos desglosar cualquier tipo de fenómeno. El fenómeno de los seres parafísicos, para mí, es el que hay detrás de los extraterrestres. Yo no digo que no existan los extraterrestres, digo que son muy pocos los que tiene que haber. Si existen, desde luego existen en el universo, si existen en la Tierra, tienen que ser muy pocos. ¿Y cómo se demuestra? Porque a través de toda la historia hemos podido comprobar que todos los mitos son iguales. En todas las islas de los archipiélagos más perdidos en Asia, en Australia, en Filipinas, en América, en África, son siempre la misma historia. Aquí estamos viendo un libro que parece que dice Extraterrestres y Ángeles. No lo leo bien. Ángeles ayer, extraterrestre hoy. No lo leo bien. Pasa, por favor. Los extraterrestres pueden comunicarse por telepatía como la Virgen, las hadas, los ángeles y los dioses. Los duendes pueden hacer levitar y volar a una persona y llevarla a una región completamente desconocida. Al igual que los alienígenas, al regresar del viaje, pueden hacer pequeñas o grandes distorsiones espaciotemporales. Ya nuestro amigo Josep nos ha demostrado una por lo menos. Los demonios pueden aparecer y desaparecer a voluntad y pueden conceder poderes sobrenaturales, como los elfos, los genios y los dioses. Los espíritus pueden predecir el futuro y conocer el pasado, como los extraterrestres, los maestros ascendidos, la Virgen, los dioses, los demonios. Otra, por favor. Las personas que se ponen en relación con ellos las denominaremos contactados. Otros nombres que se le ha dado a lo largo de la historia pueden ser hechicero, chamán, sacerdote, bruja, nigromante. Otra. Las formas de hacer el pacto son muy desiguales en apariencia, pero en el fondo parece ser que es todo lo mismo. Mediante algún tipo de ritual estereotipado de convocatoria, llámese pentáculo, danza frenética, magia negra, escritura automática, oración, sacrificio de sangre, ingesta de sustancia alucinógena, huilla o incluso contagio, se abre una puerta simbólica a ese ser bueno o malo y que gracias al ritual puede trascender desde su dimensión o plano a la nuestra para llegar hasta el humano que desea su conexión. Este contactado con sucesivos encuentros reales o imaginarios con estos seres cambia radicalmente su personalidad. Se transforma su concepción de la vida y además del universo. Sus ideas se vuelven diferentes o incluso contrarias a las anteriores. Puede llegar a realizar actos que anteriormente le hubieran horrorizado si se los pide el supuesto ser que por ejemplo, en este caso vemos una ilustración en la que Abraham intenta o está a punto de sacrificar a su propio hijo porque Yahvé le pidió como una prueba de sumisión a su poder que lo sacrificara. Solo la intervención in extremis de un ángel logra que no se consuma el acto porque el tío estaba dispuesto a meterle el tajo. Si el vínculo entre seres se produce con un aborigen, se convierte en un sacerdote, en un chamán o en un hechicero. Si es en un habitante de nuestras ciudades, se puede convertir en un vidente o en un curandero. En el primer caso, gana un puesto eminente en su sociedad. En el segundo, lo más probable es que pierda su trabajo o lo abandone, se deteriore su relación familiar, pierda a los amigos y lo consideren un loco. En relación, son efectos bastante parecidos, pero las sociedades en que se mueven los dos objetos son las que dictan las reglas del juego y por lo tanto es positivo para un hechicero y es negativo para un vidente. La gran mayoría de los contactados son en realidad autocontactados, como la gran mayoría de los poseídos son autoposeídos. Si hace falta insistiré luego en la mesa redonda sobre este concepto que me parece muy importante. ¿Con qué contactan? ¿Por quién son poseídos? A menudo se ha creído que la huilla hace manifiesto el subconsciente
pero la inteligencia que a veces muestran estos fenómenos me hace sospechar que no. Como ya sabemos, el subconsciente es como una especie de archivador colosal, pero absolutamente tonto. No tiene inteligencia. Una de las respuestas que puede estar en el consciente primario u otro elemento físico o psíquico de nuestra naturaleza. Dentro del cerebro tripartito, es una división que han hecho algunos neurólogos, donde se encuentra una configuración denominada cerebro reptiliano, que sería la parte más arcaica de nuestro encéfalo. Si este se puede contar con una personalidad helada, o si este cerebro reptiliano puede tener una personalidad al margen de la nuestra, y de hecho parece que la tiene porque es el que rige los rituales, la dominación del territorio, las relaciones interpersonales. Por ejemplo, cuando una persona se acerca mucho a otra en la parada del autobús y la otra se aleja, es el cerebro reptiliano que le está diciendo eso, no te metas en mi terreno, ¿no? Es un cerebro muy arcaico, pero también tiene su inteligencia instintiva y es bastante más violento que el nuestro, ¿no? Sería una sugerencia este cerebro reptiliano, pero seguramente haya que ir a buscar otras en zonas desconocidas de nuestro cerebro. La mente, o mejor aún, la conciencia, es algo mucho más desconocido que la composición de las estrellas más alejadas. El cerebro puede no ser el contenedor de nuestro ser consciente. Nosotros siempre hemos identificado nuestra inteligencia con nuestro cerebro, eso es correcto. Pero nuestra mente, nuestra conciencia, no tenemos por qué identificarla con nuestra caja craneal, nuestro cerebro. Podría estar la conciencia en otra parte distinta al cerebro, o en toda, quizá en todo nuestro cuerpo, o fuera de él. De todas formas, en nuestro cerebro se desarrollan misterios sorprendentes. El cerebro es una especie de bomba neuronal que tiene implícita una cantidad de energía potencial mayor que la de cualquier proyectil nuclear. El cerebro, según la neurobióloga Candace Pert, es una pequeña caja que contiene emociones empaquetadas químicamente. Bueno, misteriosas sustancias como la endorfina producen, según en qué receptor cerebral, de todos los que tenemos en el cerebro hay varios receptores, y que encajan a la perfección con ciertas partículas de las endorfinas. Producen reacciones que en tiempos pasados confesaríamos que eran maravillosas, como el control del dolor, la producción de los orgasmos, el estado de felicidad, de paz o incluso la misma esencia de la belleza. Son nuestro sistema de recompensa físico, emocional e incluso algunas veces espiritual. El cerebro emite distintos tipos de ondas cerebrales. Las más conocidas son las alfa, beta, delta y zeta, aunque hay otras muchas más, como la onda de la atención o de la sorpresa, la fascinante onda P300. Y he oído de algunas investigaciones de científicos rusos de la Escuela del Cerebro de Moscú, no sé si ya estará también desaparecida, que hablaban de que el cerebro posiblemente pudiera también emitir en ondas de UHF y VHF, pero si alguien sabe más del tema me gustaría que me lo comentara. Otra. Cuando el cerebro por razones internas o externas emite una frecuencia determinada, pasa la mente a encontrarse en lo que designamos un estado alternativo de conciencia. Si el cerebro emite predominantemente ondas alfa y zeta, es un signo de que el sujeto emisor se encuentra en estado de meditación. Entonces se produce una especie de fusión entre el interior y el exterior del individuo, y una gran relajación y una paz le envuelve. Si las ondas que emite son zeta y beta, se consigue lo que algunos autores han denominado el quinto estado, que se encuentra en una amplitud de frecuencia entre los 16 a 18 ciclos por segundo. Se halla entonces el sujeto en un estado de superconciencia, de claridad mental, de gozo y de serenidad. En estos momentos es posible que puedan producirse algunos fenómenos de percepción extrasensorial. Pero ¿qué es en verdad la realidad? Parece que ese libro está al revés, está al revés, ¿no? Lo siento, las diapositivas van mal. No importa. Es el pluricosmos.
Pero ¿qué es en verdad la realidad? Para los físicos es un continuo espacio temporal, no infinito, pero sí ilimitado. Se reconocen que el universo no puede ser infinito, pero sí que no tiene fin. Parece una contradicción, pero no lo es. Para los místicos, el lugar que nos ha creado Dios para vivir y perfeccionarnos. Para los investigadores de misterios, es quizá uno de los indeterminados mundos posibles que existen, ya sea en nuestra mente o fuera de ella, pero al que estamos atados de alguna forma y al que muy escasas veces podemos sustraernos. Lo que sí parece cierto es que, aunque debamos utilizar la inteligencia para descubrir los misterios que nos apasionan, imbuirse solo de la razón, para dar o intentar dar una explicación sensata a los enigmas, es de alguna forma negarse o bloquearse a la investigación holística de ellos, es entorpecer la participación del buscador en las características irracionales que pueden ser las conformaciones básicas en la construcción de estos mundos, llamémosle alternos. Por esto es sólido ese dicho que manifiesta que los sueños de la razón producen monstruos. Los estados o percepciones diferentes a la ordinaria incluso pueden ir acompañadas de fenómenos insólitos, pueden suscitarse de múltiples maneras, como una vía de, por ejemplo, por la vía de la voluntad pura y otras por medición de agentes externos o artificiales. Los practicantes musulmanes, llamados fakires, y algunos yogis son capaces, mediante concentración mental, de dirigir funciones corporales que la medicina creía absolutamente incontrolables, como el ritmo cardíaco, la tensión sanguínea, la respiración e incluso la temperatura corporal. Aquí observamos un yogi indio que, aunque esté totalmente enterrado durante horas, no pierde para nada la concentración, ni la vida. Hoy en día, estos estados acrecentados pueden conseguirse no solo con el ayuno, el castigo corporal, la repetición de palabras o ideas, el ritual, la ausencia de estímulos y la sugestión y la hipnosis, como anteriormente se hacía, sino también por medio electrónico, por inducción de frecuencias electromagnéticas como sonido, luz, magnetismo. Sobre ciertas partes del cerebro, los sincronizadores hemisféricos, las populares máquinas de la felicidad, son quizás las que por su precio más podemos acercarnos a ellas. Son capaces de modificar la frecuencia de las ondas cerebrales de los dos hemisferios del cerebro y por lo tanto de la emisión de endorfinas. Ahora que se ha disipado la duda sobre su efectividad, podemos concluir que son una ayuda tecnológica eficaz que sin duda, al disparar la fuga de neurotransmisores y de ondas zeta y alfa, pueden producir estados acrecentados de conciencia o algo que esté en relación con ello. Pero hay una forma mucho más arcaica de conseguir estos estados de conciencia. Seguramente es el modo más potente y más rápido de hacerlo, y uno de los más polémicos y aventurados. Me estoy refiriendo a las sustancias denominadas alucinógenas o psicotrópicas. Desde la más remota antigüedad, los hombres santos, los hechiceros y maestros, los investigadores la han procurado tomar. La mayoría de las tribus primitivas efectivamente. La mayoría de las tribus primitivas tienen varias plantas medicinales o tóxicas adecuadas para tales fines, y las civilizaciones anteriores también. Se habla que los arios inventaron en la India los rudimentos del yoga y la meditación al ir perdiendo las plantas necesarias para confeccionar el fabuloso soma que les llevaba a estar cara a cara con la divinidad. Los griegos, en el oráculo de Delfos, probablemente se iniciaban con una mixtura que contenía centeno contaminado con cornezuelo, y es posible que utilizaran, como otros pueblos mediterráneos, la tóxica seta Amanita muscaria, que por aquí suele abundar además. La típica seta de los enanitos, como la que veíamos antes junto al extraterrestre. Parece ser que esta seta hacía ver los enanitos. Los dioses griegos eran inmortales mientras consumieran un licor especial. Ese licor se llamaba ambrosía y también tenía esas cualidades psicotrópicas de las que estábamos hablando. Las brujas se procuraban sus viajes sabáticos restregándose la piel de las axilas, plantas y pubis
con un ungüento compuesto de vegetales como la mandrágula, el beleño y la datura, con efectos fabulosos sobre la conciencia, algo muy semejante a lo que pueden realizar los chamanes hoy en día mediante la toma de un cactus llamado peyote. Este es el peyote, es un cactus, un botón pequeñísimo, pero sumamente potente. Otra. Los libros de Carlos Castaneda hablan de una iniciación a los mundos invisibles gracias a las legendarias plantas peyote, toloache, psilocibe, que le proporcionaba un viejo brujo. Juan Matus es el nombre del supuesto nahual que le introdujo gracias a las plantas del poder en el fascinante mundo de otras realidades. La labor de estos alucinógenos psicotrópicos era desbloquear sus concepciones sobre cómo era el mundo y mostrarle otras apariencias de la existencia, para ellos tan reales como la nuestra. Una vez rota su concepción civilizada del planeta, conocida ya la realidad extranatural y logrado entonces poder parar el mundo, la utilización de estas plantas dejaba por lo tanto de ser necesaria. La meditación, la hipnosis, la relajación, la electronarcosis, la administración de sustancias alucinógenas han sido adoptadas desde tanto tiempo que los prejuicios de la era moderna poco a poco se han ido desbloqueando. Hoy en día, la más moderna psicología, la que tiene sus bases dentro de la modificación y control de la conducta y de la psicología transpersonal, admite tratamiento a base de plantas alucinógenas, hipnosis, relajación, meditación, pero le dan los nombres más extraños que os podáis imaginar. Por ejemplo, a la meditación la llaman la meditación de Benson, a la relajación el método Zul, una mísera copia. La naciente realidad virtual también tendrá mucho que decir sobre la posibilidad de la utilización de los mundos informáticos en la realidad interna de la persona. Uno de los hallazgos recientes que más me ilusiona en este campo es la retroalimentación. Era esa. El biofeedback. Mediante esta técnica el individuo puede controlar sus propias constantes vitales según lo desee, siempre y cuando pueda ser consciente del desarrollo de sus progresos visual o auditivamente. De esta manera participa no como observador, sino como protagonista. Un ejemplo es el de las frecuencias de los ritmos cerebrales. Otro incluso es el desarrollo de enfermedades tan malignas como los tumores. Hoy en día el biofeedback no solo se utiliza en psicología, sino para personas enfermas o pacientes clínicamente neuróticos. También se puede utilizar para personas normales que deseen acrecentar su nivel de conciencia o su memoria. Pero es más, también puede extrapolarse toda esa medicina psicosomática y utilizar la retroalimentación, el biofeedback, para curar por nosotros mismos el organismo. Se han hecho experiencias en las que una persona ha podido visualizar una parte de un tumor mediante un aparato, un monitor, y se le han dado instrucciones para que poco a poco fuese disolviendo ese tumor solo con la concentración de su cerebro. Al animarse en tiempo real ese dibujo en el ordenador, la persona va controlando los progresos que va haciendo y efectivamente en unas pocas sesiones el tumor va mejorando, lo cual quiere decir que es algo así similar a por qué curan los curanderos. Es la retroalimentación, el control de la voluntad sobre el propio organismo, algo que siempre se había conocido pero que nunca la ciencia se había atrevido a meterle mano, y ahora se le está dando un poco de cancha a esto. Otra de las formas de sustraernos a la realidad sensible es por medio de la intervención de seres ajenos a nuestro mundo perceptivo. Se les puede llamar consciente o inconscientemente, o aparecer sin haber sido invitados. Pero si se conectan estos, de alguna manera puede hacer caer a su alrededor a las personas en un estado alterado de conciencia, haciéndolos ver cosas extraordinarias o realizando sobre ellos influencias que alteran su forma de sentir y también de razonar. Otra.
Incluso existen algunos tipos de mecanismos relacionados con estos acercamientos, que he podido constatar son similares entre sí. Por ejemplo, este ovni que está un poco torcido, por ejemplo, el fenómeno de contagio, tanto entre personas que han visto ovnis como las que se han relacionado con duendes, como las que han visto santos, vírgenes o sufren fenómenos de poltergeist o posesión. Hay una facilidad mayor de que estas personas relacionadas o contiguas con la persona que vamos a llamar foco padezcan síntomas parecidos y tengan alucinaciones, delirios, cambios de carácter. Incluso pueden llegar estas personas contagiadas a ver o contactar con estos seres en una media superior a personas que no estén relacionadas con ellos. Al margen de la concebible existencia real de estos seres, diversos investigadores han sugerido la posibilidad de que algunos de los encuentros con determinados seres son en realidad una especie de materialización de arquetipos mentales que los seres humanos podríamos tener en nuestro interior. Por ejemplo, ¿qué puede hacer a una persona creer firmemente que ha visto una nave espacial de determinadas características cuando en realidad era un meteorito lo que surcaba el firmamento en ese momento? Aún más, ¿por qué, aunque se vea un meteorito o la entrada de un cohete o lo que sea, que siempre dicen los escépticos que ha sido eso, se disparan enormemente las estadísticas de casos en aquella zona y por personas que han visto a horas diferentes a la reentrada de ese cohete o en días sucesivos más ovnis en ese lugar que anteriormente? La verdad es que es poco explicable, poco razonable. Parece que intentaran darle la razón a los escépticos diciendo que eso es una alucinación y que la gente pues va sabiendo por respecto a la prensa y se va sugestionando y se va pasando como si fuera una cadena, como un reguero de pólvora. Pero ¿y cuando las personas que te cuentan esos casos resulta que no se han enterado de que ha habido una reentrada de un meteorito o cualquier otro tipo de cosa? ¿Y cuando vivían en un cortijo que no se enteran de nada, ni no oyen ni la radio y siguen viendo esos seres o esas luces con mucha más frecuencia cuando se ha producido esos fenómenos en otra parte, aunque sean falsos? Algunos escritores creen que es posible que el ser humano esté genéticamente predeterminado para admitir la posibilidad de que determinadas formas de seres o de objetos se conviertan en nuestro cerebro en los arquetipos del ángel, del diablo o modernamente del extraterrestre. La creencia de los brujos nahuales de América del Norte y Central indica que el universo donde habita el hombre está dividido en dos segmentos. El cosmos, que nosotros conocemos, con su realidad física, psicológica y social, es una especie de isla que ellos denominan tonal. El tonal rige todo lo que sea un tipo de estado que puede estar comprendido por nuestra razón y por la filosofía, y por la ciencia también. Alrededor de esta isla discontinua y con numerosos entrantes y salientes se encuentra el misterio, la sombra tenebrosa, el poder sin razón, lo no entendible, el nahual. El nahual es una realidad aparte, igual de auténtica que la normal, pero a la que no se puede abarcar con el pensamiento. Esto es muy importante. Este poder puede ser terrorífico o benefactor. Depende del uso que se le quiera dar por parte del hombre que intenta integrarse en estos dominios. En este universo viven o existen determinadas entidades, ni buenas ni malas, ya que escapan a la razón, y que utilizan y son utilizadas por los seres humanos, que por alguna razón tienen una energía personal, tonal, más débil y su fuerza nahual más acrecentada. Según esta posible explicación, no sería probable ningún tipo de descripción de ese poder, pero sí sería posible una relación con él, basada no en el pensamiento, sino en el cese de pensamiento. Estamos diciendo todo lo contrario. No se puede abarcar mediante la razón, no podemos pensar en ese fenómeno, porque entonces se escapa. Es cuando no pensamos, cuando ese fenómeno llega a nosotros. No en la especulación, sino en la acción directa. En ese dominio extraño donde suceden los ovnis, los genios, los demonios
y todos esos fenómenos parapsicológicos, no se puede especular, sino que hay que hacer. La acción directa funciona, el no pensar funciona. No funciona ni el pensamiento ni la especulación. Un brujo náhuatl no sabe cómo realiza prodigios, simplemente lo hace. Simplemente lo hace y con su fuerza de voluntad. Teorizando esta hipótesis de trabajo, lo no conocible se retrotrae ante la aparición de lo conocible. O sea, cuando llega una imagen o un impulso tonal, o sea, de pensamiento, el náhuatl o la imagen mental de lo improbable, se va hacia atrás. Por lo tanto, cuando intentamos abrazarlo, se nos escapa. Pero cuando se detiene de algún modo el tonal, o la imagen social o real de lo que nosotros creemos que es el mundo, el náhuatl o el misterio se manifiesta. Imaginemos que los científicos que se rompen la cabeza por saber cómo un pensamiento mandado por telepatía puede atravesar largas distancias y a la aparente mayor velocidad que la luz, en realidad nunca podrán conocer ese objeto de estudio. Nunca. Porque ellos intentan agarrarlo, digamos que se le escapa. Conforme más fuerte quieran agarrarlo, más fuerte se le va a escapar. En realidad nunca podrán conocer ese objeto de estudio. No es que no exista, es que es impensable. No se puede pensar. Podemos concebir otras formas de capturarlo mentalmente, pero tendremos que inventarlas, porque el pensar no funciona. Y lo que a nosotros nos parece que es un pensamiento que se transmite a larga distancia entre dos personas en el mundo real, o vamos a llamarle tonal, quizás no se transmita. No es que sea un pensamiento que va con una serie de ondas de una cabeza a otra, sino que simplemente tiene una interacción dentro del tonal que está todo junto. Allí no hay ni espacio ni tiempo y por lo tanto no tiene que recorrer miles de kilómetros, sino que está allí mismo. Todos los pensamientos están juntos pero no revueltos. Quizás no se transmita, sino que simplemente exista en el mundo náhuatl. Ahí están todos los pensamientos juntos y la fuerza de voluntad de esa persona de poder o esa persona foco es la que hace que pueda escucharlo de una manera u otra. En ese otro continuum espacio temporal, donde es totalmente diferente de lo que nosotros conocemos, la concepción del tiempo y del espacio, podemos decir que también pueden suceder otros tipos de fenómenos parapsicológicos, como la telequinesia, la clarividencia. O sea, mediante esta hipótesis se podría explicar todo el abanico de fenómenos paranormales sin necesidad de recurrir a ningún artificio científico de que se transmiten por medio de una onda de energía desconocida. Que esta hipótesis diría que no hace falta irse a ese extremo, que es mucho más fácil, que está ahí, pero que simplemente nosotros no podemos pensarlo, no podemos explicarlo, pero sí experimentarlo. Desde luego, los seres que mueren en estas regiones ignoradas, como su manifestación en el tonal o mundo familiar, dependen no de su forma original, que incluso a lo mejor carecen de esta forma, sino a la disposición personal del tonal y el náhuatl en los individuos que las perciben. O sea, una persona puede ver, vamos a suponer, un extraterrestre y otra persona a su lado no verlo. Pero también puede suceder que una persona vea un extraterrestre de determinadas características y otra persona que esté a su lado lo vea con otras diferentes. Incluso pueden cambiar el peinado, el vestido, uno dice que era hombre, otro que era mujer. Incluso los mensajes pueden variar. Por lo tanto, lo que falla no es la persona, ni tampoco el ser, que no es tal, ni como lo ve uno ni como lo ve otro, sino es completamente diferente. El ser es una esencia, digamos, una energía, que se manifiesta en cada persona conforme a sus arquetipos cerebrales o inconscientes, o como queramos llamarle, y cada uno es de una manera distinta. Hacer una categorización de todos esos seres como si fuera un atlas podría ser interesante, bonito, pero me parece a mí que no se acabaría nunca. Me parece que Salvador Freixedo dijo en alguna ocasión que habían hecho un investigador brasileño un análisis de humanoides y andaba ya por los 300. ¿Sería esto un zoológico que viene aquí gente de miles de planetas a vernos? Aparentemente absurdo. Esto podría ser un poco más coherente. Nosotros vemos lo que queremos ver, no en el consciente, sino con el subconsciente, con el cerebro tripartito, con lo que queramos.
Decía que por esta razón es posible que haya descritos por personas fiables tantísimos aspectos de humanoides, ángeles, espíritus elementales y demonios totalmente divergentes. Simplemente cada persona en un determinado contexto espacial y de conciencia contemplaría y se relacionaría con el nahual de manera diferente según el momento y el intento, que sería una frase de este Juan Matus, que diría que el intento es la forma de conseguir esos fenómenos misteriosos, no pensando cómo se podrían hacer, sino simplemente haciéndolo. Todas las personas de este planeta, de alguna manera u otra, estamos contactados. ¿Con qué? No lo sabemos. En nuestro interior, o en el inconsciente primario, o en el exterior, con seres parafísicos, o quizá con seres que habiten en un terreno intermedio, ni completamente real, ni solo fantasía, como pudiera ser el rebaladizo mundo onírico que nos movemos cuando estamos soñando. De entre todos los contactados, entre comillas, yo destacaría a los investigadores, que tienen un papel primordial, que junto a las personas que se hacen conscientes de la naturaleza del gran desconocido o se acercan por sentimiento o espiritualidad a él, son muy importantes, más importantes que quizás la masa. Este tipo de personas, en sus correrías, incluso en sus momentos acostumbrados, les suele pasar hechos insólitos. Ya los demás ponentes lo han comentado. Casi todos los investigadores nos ha sucedido algo que dice, caramba, ¿qué pasa aquí? Algo nos está manipulando o está intentando llevarme a algún sitio donde yo no deseo ir. Pero sucede. La gran mayoría de los investigadores han visto ovnis y muchos se callan cosas más gordas. Si hiciésemos algún tipo de estadística, yo creo que podría resultar que los investigadores han visto en tantos por ciento más cosas extrañas que cualquier persona escogida al azar. Claro que también pueden contagiarse de las personas a las que entrevistan, esas personas de poder o personas focos que hemos llamado antes. Y naturalmente sabemos que más tarde o más temprano el que busca, halla. Y quizá a veces no nos guste demasiado lo que encontremos. Es posible que investigando, escribiendo, realizando conferencias como esta, estemos contribuyendo a la comunicación de temas desconocidos en general. En realidad, algunos de nosotros puede estar siguiendo un plan trazado por inteligencias desconocidas o por seres inconocibles, no lo sé. Con lo cual le estaríamos nosotros haciendo el juego para lo que nos han programado, para que digamos lo que nosotros creemos en cada momento a una sociedad determinada. De todas formas, como no sé hacer otra cosa, ni creo que mis compañeros tampoco, creo que seguiremos haciéndolo porque creemos que debemos seguir haciéndolo. El cuerpo, la mente, el espíritu del ser humano y del mundo o mundos que le rodean es tan profundamente extraño y maravilloso, tan apasionante y misterioso, que tardaremos mucho en descubrir cuál es el fondo del interior del hombre. Pero desde luego, los espíritus libres de pensamiento trataremos siempre de intentar contarles a ustedes cuáles son nuestras ideas y sentimientos sobre ello. Muchas gracias. Pido disculpas a los presentes y a Rafael en especial por no estar aquí en el momento adecuado para despedirle. Estaba hablando con los amigos, lo que comentaba antes, pero además que no esperaba que terminara tan pronto, lo cual quiere decir que lo bueno, si es corto, pues mucho mejor, 2 veces bueno, ¿no? Gracias a Rafael Casares por su intervención en este congreso.